Muchos estudiantes de Wing Chun desconocen que a principios de los 80, los grandes maestros Leung Ting y William Cheng libraron una guerra por el control del sistema. La guerra comenzó en 1982 y terminó varios años después en un gimnasio municipal en Colonia, Alemania, con Cheng siendo golpeado por el Imbostepe. Hoy te cuento todo su detrás de escena. Rápido, explosivo y efectivo, con movimientos económicos para la pelea callejera. Una de las particularidades más sobresalientes del Wing Chun son sus ataques consecutivos dirigidos a la denominada línea central, atacando los puntos más vulnerables del cuerpo humano. Debido a estas características, este sistema goza de gran fama a nivel mundial y se encuentra entre los estilos más practicados de defensa personal. La llamada en su momento Guerra del Wing Chun no solo tuvo como protagonistas a William Cheng y Leung Ting, con un joven Imbostepe como figura invitada, sino muchos más actores y medios especializados que empujaron que suceda este hecho prendiendo la mecha de la bomba. Para ponerle su debido contexto y comprender cómo se dio todo, tenemos que ir mucho antes del año 1986. Según los historiadores, el primer país donde se enseñó Wing Chun fue en Inglaterra, y no fue casual. La relación entre Reino Unido y China ha sido tumultuosa, marcada por el tráfico de opio y las guerras del opio en el siglo XIX, que resultaron en concesiones territoriales como Hong Kong y la apertura forzada de China al comercio occidental. Continuó con los chinos como mano de obra barata, cuando empresas británicas se dedicaban a forjar las primeras vías de tren alrededor del mundo. Es por eso por el que el Reino Unido tiene la comunidad china más antigua de Europa Occidental. Las primeras oleadas de inmigrantes llegaron entre 1842, final de la Primera Guerra del Opio, y desde 1945, final de la Segunda Guerra Mundial, principalmente a través de puertos abiertos como concesiones a los británicos por las guerras del opio como Cantón, Tianjin y Shanghái. Empezaron a formarse comunidades entre los puertos británicos de Liverpool, Londres, Cardiff y Glasgow. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, se estima que en la zona de Liverpool nacieron unos 900 hijos euroasiáticos de padre chino y madre blanca. Desde mediados del siglo XX, aún con reticencias, los Kwon comenzaron a abrirse a los occidentales. Ya en los 70 sería una moda global. Desde China lo observaban y comprendían que se venía una oportunidad muy importante de desarrollo y negocios, especialmente para los protagonistas de nuestra historia, Leung Ting y William Cheng. Mención especial, Mo Yat, quien se manejó igual pero con un perfil un poco más bajo. Los tres en Occidente dijeron la misma mentira como discurso de ventas. Ip Man al morir les heredó la escuela. Eran su sucesor. El hoy fallecido maestro inglés Alan Lamb fue el primero en practicarlo. Originario de Newcastle, en 1964 comienza su carrera marcial. En su adolescencia estudiando karate y jiu-jitsu. 4 años después se muda a Londres para estudiar Wing Chun con el Sifu Paul Lamb, alumno del maestro Liu Yang, el primer discípulo de Ip Man en Hong Kong. Por 1972 se pasa con el Sifu Joseph Cheng, después de que Paul Lamb cerrara su escuela para dedicarse por completo al negocio de la restauración. Al ser el alumno más antiguo, pasó a ser el Jing, hermano mayor de muchos pioneros occidentales de hoy, por ejemplo Kit Kansberg. Al año siguiente, Lam se muda a Hong Kong para estudiar Wing Chun a tiempo completo. Es aceptado como alumno privado de Kusang, discípulo directo del gran maestro Ip Man, y por 1975 completa su entrenamiento y obtiene la certificación de la Asociación de Artes Marciales de Hong Kong como maestro de Wing Chun. Es el primer no asiático en obtener esta distinción. Por su lado, Kit Kansberg, de origen alemán, pasa a entrenar con Leung Ting. De su mano se abren las primeras academias en Alemania, Austria y Suiza. Juntos formarían un imperio, llevando el concepto franquicia a su mayor nivel.
Terminado todo este preámbulo, te preguntarás entonces, y bueno, ¿cómo comenzó todo? El sueño americano es la creencia idealista que en Estados Unidos cualquiera, sin importar su origen, puede alcanzar prosperidad, éxito y una vida mejor mediante el trabajo duro y la perseverancia. Los maestros orientales de artes marciales no fueron la excepción. Es así que los propios Lau Ting y William Cheng, y no algunos de sus alumnos, dirigieron sus filiales en Estados Unidos. Como en todas las batallas, la gran guerra del Wing Chun giraba en torno al poder, la fama y la gloria, y sobre todo, a la cuota de mercado y el dinero que conlleva. En 1982, el sistema WT ya se había extendido a 25 países de todo el mundo. El gran maestro Lau Ting viajaba por el mundo difundiéndolo. En contraste, Cheng solo tenía unas pocas escuelas en Australia, donde vivía desde que dejó Hong Kong en 1959. Por lo tanto, tuvo que hacer algo grande y audaz para lograr ventaja y asegurarse el título de gran maestro del Wing Chun. Es así que fue directo a Inside Kung Fu y al Black Belt y vendió su alma. Apostó por una llamativa campaña mediática para atraer la atención mundial y desviarla de Lau Ting. Apostaba por grandes seminarios de alto perfil abiertos al público. Este enfoque que atrajo muchos practicantes ávidos de Wing Chun, también a los inevitables curiosos que van a ver qué onda era el espectáculo. La chispa que desató esta guerra fue el número de octubre de 1982 de la revista Inside Kung Fu, cuya portada incluía a William Cheng. La narrativa de Sifu Cheng había desarrollado era muy convincente. Contaba que había entrenado con el gran maestro Ip Man de niño a finales de la década del 50. Se convirtió en su alumno favorito, quien le había enseñado solo a él una versión secreta del sistema Wing Chun y le había hecho jurar no revelar lo aprendido. Pero a partir de ese momento, Cheng revelaría al público el verdadero Wing Chun. En 1983, William Cheng intensificó su campaña mediática con una serie de 4 partes en la revista Black Belt. Esta foto del número de abril de 1983 es la cuarta y última entrega de la serie. Se tituló Un luchador callejero sobrevive. Conclusión de la historia de William Cheng. La historia de William Cheng era la siguiente. Él había sido alumno de Wing Chun del gran maestro Ip Man. Debido a problemas familiares y con la ley, en su adolescencia vivió un tiempo con el propio gran maestro, y durante este tiempo, este le enseñó solo a él una versión secreta del sistema Wing Chun y le hizo jurar guardar el secreto. Esto William Cheng lo llamó el Wing Chun tradicional, que según Cheng, el Wing Chun tradicional era diferente de la versión del gran maestro Ip Man que enseñó Bruce Lee y a todos los demás alumnos. La versión de Wing Chun tradicional era el único Wing Chun verdadero y auténtico, mientras que el Wing Chun tradicional además era superior al Wing Chun que él llamó modificado. Y como único alumno de Ip Man que había aprendido tanto la versión tradicional como la modificada, se convirtió en el único heredero legítimo del gran maestro Ip Man y por lo tanto en gran maestro de todo el clan del Wing Chun. Afirmó que el posterior desarrollo del Jeet Kune Do por parte de Bruce Lee fue un intento de liberarse de las restricciones del Wing Chun modificado que había aprendido el propio gran maestro Ip Man. También sostuvo que algunos aspectos limitados de las teorías y técnicas de Wing Chun tradicional aparecían en el Wing Chun enseñado por Long Zheng, el primer alumno del gran maestro Ip Man en Hong Kong. En la primavera del año siguiente, Unique Publications, editora de la revista Inside Kung Fu, publicó el primer libro de William Cheng, que escribió sobre el sistema Wing Chun. El libro se titulaba Biuchi, el arte mortal de empujar los dedos. Durante varios meses antes de la publicación del libro de Cheng, tanto Inside Kung Fu como Black Belt también publicaron anuncios a página completa promocionando un seminario que en junio de 1983 el anuncio afirmaba: por primera vez la forma Biuji se enseñaría al público. El gran maestro William Cheng enseñaría personalmente los secretos de la tercera forma del sistema de Wing Chun tradicional. Para vos que sos de una generación más para estas fechas, te va a ser difícil comprender todo lo que gira alrededor de esta demanda. En los viejos tiempos, antes de Internet, Google, YouTube y las redes sociales, muchos conocimientos que hoy se dan por sentados, como las formas avanzadas de Wing Chun, estaban restringidas a unos pocos que habían tenido la oportunidad de ser iniciados. Así que en julio de 1983 se dio un gran seminario de 5 días con sesiones de mañana y tarde. Cheng enseñó la forma Biuchi, así como Chisao,
fundamentos sparring a un grupo de 40 alumnos de Wing Chun de todos Estados Unidos. Este mismo se celebró en el campus de la UCLA. La forma de Biu Chi de Cheng también tenía patadas y de hecho patadas altas. Todas las formas de Biu Chi que los demás alumnos de Ip Man tenían no las incluían. El Wing Chun tradicional de Cheng parecía una versión de transición, según los entendidos, más antigua de Wing Chun, a medio camino entre el Kung Fu Shaolin y el Wing Chun moderno. Ese era el análisis que hacían ciertos alumnos con experiencia cuando lo veían moverse. Corría el año 1985 y Cheng estaba en su apogeo. Los medios de comunicación especializados en artes marciales como Inside Kung Fu y Black Belt hicieron todo lo posible para promocionarlo. Apareció en la portada de las principales revistas de artes marciales. Su libro Biu Chi, El arte mortal de los dedos que empujan, se vendió muy bien y dio seminarios sobre su Wing Chun tradicional por todo Estados Unidos. Con el tiempo, escribió varios libros más para Unique y para O'Hara Publications. Y este es el punto importante para comprender cómo se creó, construyó y mantuvo el mito de William Cheng y cómo tanto Inside Kung Fu como Black Belt lo protegieron. Así es como funciona. Escribís un libro para ellos y para asegurarse las ventas, te promocionan escribiendo historias, te organizan cursos y mantienen en su portada, lo que genera más ventas de revistas y libros, y así el ciclo se repite una y otra vez. Putin, mientras tanto, no aparecía en la portada de sus revistas, a pesar de haber escrito varios artículos, tanto para Inside Kung Fu como para Black Belt. Tampoco se le daba el apoyo estructural que a Cheng. Los seminarios en tanto del Gran Maestro Liu Ting eran pequeñas reuniones cerradas al público, destinadas exclusivamente a estudiantes de WT, con el fin de crear instructores y por medio suyo una estructura firme. Estaba convirtiendo el sistema WT, lenta pero constantemente, en una organización mundial. Pensaba a futuro. ¿Qué enfoque de los dos contendientes entonces tendría más éxito a largo plazo? ¿Qué te parece si entramos en el clímax de la guerra del Wing Chun y vemos cómo todo fue llevando al combate de Bostepe versus Cheng? Vos sabés que el Cheng, por el año 1986, incentivado por los logros de su campaña publicitaria, quiso dar dos golpes de efecto que lo terminen de catapultar como el máximo exponente del Wing Chun. Según se pudo comprobar, organizó una trampa a Liu Ting mientras impartía un seminario abierto en Nueva York sobre Wing Chun, invitado por la revista Black Belt. Varios de sus estudiantes se presentaron en el seminario. Como Liu Ting necesitaba un voluntario que lo ayudara a demostrar sus reflejos, eligió a uno de los justo estudiantes del Gran Maestro Cheng, que casualmente llevaba una camiseta de la propia asociación. El estudiante logró bajar la guardia de Liu Ting y lo bofeteó un par de veces. Uno de los guardaespaldas de Liu Ting intervino de inmediato, quien finalmente calmó la situación. Liu Ting denunció lo sucedido, aunque Cheng dijo no saber nada del asunto. El primero no dejará pasar el hecho. Las lanzas se habían quebrado. Luego fue una carta abierta muy dura a los maestros chinos de Wing Chun, publicada en la revista inglesa Combat, diciéndoles que era el único verdadero discípulo de Ip Man, que todos ellos eran unos fraudes, y para darle más fuerza a su mensaje, los desafió a combatir. Los maestros le respondieron en una carta en conjunto, negando cada uno de sus dichos, pero de combatir nadie dijo nada. Pero de pronto llegó un llamado desde Alemania. Un tal Agustín Iu lo invitaba a dictar un curso en Colonia. Cheng, sin medir consecuencias, se tentó con la posibilidad de mostrarse nada menos que en el país donde más seguidores tenía Liu Ting. Fue su gran error y el principio del fin. EBTO, la filial alemana, contaba por ese tiempo con 4.000 filiales. Era el arte de combate más difundido en Alemania. No existía ciudad y pueblo que en su zona más importante no cuente con una escuela bajo Kampfspecht, quien en ciertos espacios era famoso por cometer toda clase de atropellos frente a rivales comerciales. Liu Ting y Kampfspecht tomarían venganza por lo ocurrido en Nueva York. Con el pretexto de la carta ofensiva a los maestros, se preparó un desafío a combatir. Se tuvo en cuenta en un principio a Klaus Dinkelstein. Desconozco el motivo. Finalmente se optó por Emin Bostepe, a quien se lo entrenó y dieron todas las indicaciones necesarias para poder abordar a William Cheng. Ese sábado, día del curso, Cheng llegó tarde a dictarlo, y más tardó cuando fue abordado por unos periodistas y un fotógrafo de una revista de artes marciales alemana, que insistieron en ese momento en entrevistarlo. Para unas tomas fotográficas se le dio un uniforme de Kung Fu, más unas zapatillas que el propio William Cheng las sintió algo resbaladizas. Con casi 100 asistentes,
comenzó su curso. Luego de los ejercicios preliminares, se le acercó Bostepe con la revista Combate en mano. A su lado estaban Sally Apchi y los hermanos Gutiérrez, uno de ellos con una videocámara en mano. Emin insistía en pelear ahí y ahora, pero Cheng lo evadía con explicaciones varias, hasta que Bostepe decidió atacarlo. El video que ilustra el combate, como verás, no tiene principio ni fin. Aunque es una versión más amplia que lo usual, solo podemos ver a Bostepe arriba de Cheng. Una vez que pudieron tomar las imágenes, los alumnos de EBTO escaparon. Kanspect generó una campaña mundial enviando la copia del combate, obvio, editada como se ve en YouTube, y una crónica del hecho a todos los medios especializados del mundo. Aquí en Argentina solo publicó una pequeña nota la desaparecida revista Cultura Marcial. Por su lado, Black Belt e Inside Kung Fu continuaron protegiendo a William Cheng con varias editoriales escritas por sus directores, tratando el asunto como el peor escándalo en la historia de las artes marciales. Le ofrecieron a Liu Ting entrevistarlo, quien no aceptó, salvo con un abogado presente, pero no se llegó a ningún acuerdo. De parte de los maestros de Hong Kong se ofreció a Wen Chunleung que explique quién era William Cheng, pero tras varias idas y vueltas, nunca se concretó la nota. Cheng, enojado, aún pasando los años, continuó con su desafío directo a Liu Ting, que nunca respondió. Como toda respuesta, continuó construyendo la Asociación Internacional de Wing Chun hasta convertirla en un gigante mundial. Para terminar el bloque, te voy a contar esta anécdota, sin dar el nombre, por supuesto. Cuando ya el conflicto se estaba entibiando, un testigo que aportó para esta nota le preguntó a Kanspect en privado ¿por qué no retó directamente Liu Ting a William Cheng en una pelea? Se rió y le dijo: «Dos viejos peleando, ¿te parece? ¿Para qué?» La verdadera lucha era demostrar qué sistema tendría más éxito. Eso determinaba el ganador. 15 países trabajaban con Cheng, contra 65 países con Liu Ting. Riéndose le dijo: ¿quién ganó realmente? Inicio del 2026. ¿Qué fue de sus vidas? Bueno, vos sabés que ambos perdieron muchas filiales en las últimas décadas. Por ejemplo, William Cheng optó por tener un perfil bajo. Hoy solo cuenta oficialmente con su academia original de Melbourne, Australia, manejada por sus propios hijos. Liu Ting, por su lado, está muy lejos de los casi 70 países que llegó a ostentar. De hecho, la mayoría de sus filiales alrededor del globo lo abandonaron por diferentes motivos. Su relación con Kit Kanspect, fallecido el año anterior, se había quebrado hace poco más de una década. Se encontraron hace 2 años, su trato fue frío y distante. Hoy la institución de su ex alumno es rival comercial de un Liu Ting que busca de la mano de su otro alumno, Norbert Madai, resurgir de las cenizas. Calculo que te preguntas todavía cuán cercanos eran de Yip Man, de ahí todo este lío. Te lo cuento breve. William Cheng de niño se inició en el Wing Chun en la escuela Bandera Roja. Era una academia que tomaba gente callejera, delincuentes varios. Su padre, que era policía, lo cambió con Yip Man. Y en el video, presta atención, te confiesa realmente con quién estudió. En cambio, Liu Ting fue alumno de Chong Pei, dentro de la academia de Liu Shang, discípulo directo de Yip Man. Viniendo de una familia de alto poder económico y contactos, pudo solicitarle clases privadas a Yip Man. Y recordemos que el gran maestro accedió a dar clases recién cuando tuvo problemas económicos, y fue por invitación de un amigo muy cercano. No era afecto a la docencia. Una vez que pudo con los años, las clases grupales las dejó en manos de 2 de sus alumnos más antiguos, y sí aceptaba las clases privadas, pero las tenías que pagar muy caras cada hora. Por otro lado, no tuvo sucesores ni discípulos porque la verdad jamás los buscó. Con su respaldo económico, Liu Ting pudo tomar clases privadas y Yip Man lo premió dándole el cargo de vicepresidente de su asociación atlética de Wing Chun. Eso empezó a generar ciertos quiebres entre este alumno nuevo, que tenía un respaldo económico muy grande, y los alumnos más antiguos de Yip Man que no contaban con ese mismo respaldo. Aún hoy, Liu Ting debe luchar frente a las acusaciones del falso discipulado. Todo fue un tema muy político dentro de la institución que Liu Ting pensó que en Occidente lo podía aprovechar y le salió el tiro por la culata. Estas guerras de linaje no son más que una postura. Fueron fundadas por quienes buscaban una perspectiva de venta diferente. O sea, si queremos analizar todo lo pasado, básicamente corre por esta línea, ¿viste? Probablemente no tenían mucha fe en sus habilidades,
Lamentablemente, en lugar de hacer algo positivo al respecto, ponele a entrenar, decidieron hablar mal de otros profesionales. En un mundo donde cuesta mantener abiertos los negocios, es natural querer encontrar una solución. Por ende necesitas diferenciarte, pero hacerlo a expensas del Wing Chun mismo. Si le quitas credibilidad al estilo, se perjudica a uno mismo. Es básico. Ahora, si por ejemplo comparas el Wing Chun de Lau Ting con el de Ip Chung, verás que simplemente son el mismo sistema. La diferencia radica en que cada practicante les da su toque personal a ciertos aspectos y tiene su propia forma de aplicar los principios. Enfatizan ciertos aspectos y minimizan otros. La diferencia entre Lau Ting e Ip Chung y cualquier rama de Ip Man no refleja más que la expresión personal de cada instructor principal. Dicho esto, Lau Ting me parece más centrado en abrumar agresivamente al oponente y golpearlo con un ataque en ráfaga de puñetazos, mientras que Ip Chung pone más énfasis en controlar al oponente y luego entrar en modo de batir cuando se tiene el control de la situación, y hay una brecha clara en la estructura del oponente. Pero estas diferencias son muy sutiles. En definitiva son el mismo sistema. Si elegís una escuela tenés la seguridad que no te perderás nada en comparación con otras. Cada uno de ellos hizo algunos ajustes al sistema y le dio su toque personal, pero todo es al final de cuentas el Wing Chun de Ip Man. A principios de los 90 se dieron a conocer otras ramas de Wing Chun y su legitimidad era incuestionable. Sus historias se remontaban a cientos de años atrás, con fotos y nombres de alumnos incluidos. Así, la idea del sucesor de Ip Man se apagó. La batalla por la legitimidad entre aquellos que luchan por ser discípulos y demás se calmó. Los principios del Wing Chun son prácticamente los mismos, sin importar el estilo. La diferencia radica en la metodología de entrenamiento y las técnicas de las formas. Creo que de aquí proviene la divergencia centro-línea central. En el estilo Gulao no usan las formas en absoluto, sino posturas. No importa el linaje que alguien muestre, son todos Wing Chun. Eso significa que, más allá de las diferencias superficiales, habla siempre de lo mismo y entrena siempre lo mismo. Ojalá la gente se diera cuenta de esto, porque quizás entonces cerrarían la boca y abrirían la mente, y cuando lo hagan, tal vez puedan finalmente asimilar el significado completo de una de mis citas favoritas de una médica y pedagoga italiana llamada Maria Montessori. Todo aquel es superior a mí en cuanto pueda aprender de él. ¿Te gustó el video? Entonces suscríbete, dale like, comentalo, compartilo y por sobre todo ayúdame a seguir creciendo con el canal. Everybody was kung fu